Buenos días, iglesia, y continuamos en fe, creyendo en el Señor, viviendo todas estas circunstancias y de la mano de nuestro Dios, de la mano del Señor. Quisiera que juntos oremos esta mañana y le demos gracias a Dios por permitirnos su palabra y poder estar aquí delante de Él. Padre, te damos gracias, maravilloso Dios, por ser bueno con nosotros, por ser bueno, Señor, con estos tus siervos, con ser bueno, Señor, con esta tu iglesia y con tus hijos, Señor. Permítenos vivir, Señor, cada día para obedecer tu palabra y pedirte, Señor, en este día abra nuestros ojos para ver esas verdades maravillosas que encontramos, Señor, en cada una de tus enseñanzas. Bendice, Señor, cada familia, bendice cada hogar, Señor, que está escuchando hoy, Señor, este mensaje. Bendice vidas, corazones, fortalécenos, Señor. Tú echas fuera el temor, Señor, y que sea la fe preciosa que tú nos has dado para seguir caminando cada día en ti, Padre, y que tu palabra obre en nosotros hoy. Que seamos no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores, Señor, de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. No quiero traerles hoy un mensaje que el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, capítulo 4. Es una historia que de pronto hemos oído, hemos leído, hemos escuchado, pero que es una historia que yo sé que nos va a enriquecer mucho en este día. Está allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hay una pregunta, hay dos preguntas que quiero compartir con ustedes esta mañana. Hay una pregunta que nos hacemos en los momentos complicados de nuestra vida, en los momentos de temor, de miedo, de desesperación. Y es una pregunta que nos paraliza, no es una buena pregunta. Y esa pregunta es el por qué. ¿Por qué? El por qué siempre será una pregunta que hace que el ser humano se retrase. El por qué siempre será una pregunta que hará que nuestra vida se estanque y no avance. Y el por qué es algo que está hoy en nuestras vidas y en nuestros corazones en la humanidad. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué Dios está permitiendo estas cosas? Pero la otra pregunta, que es la correcta, es ¿para qué? ¿Para qué está sucediendo esto? En esta historia Jesús llama a sus discípulos y van en la barca y les dice, venga y pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Uno podría decir, ¿por qué? ¿Por qué subieron a la barca? ¿Por qué están allí? Pero la pregunta correcta es, ¿para qué? Y era para ir al otro lado. Es la pregunta correcta, el para qué, para ir al otro lado. Como Jesús con sus discípulos cuando les dijo, pasemos al otro lado. El Señor quiere, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, quiere que nosotros pasemos al otro lado. Jesús está allí con sus discípulos, suben a la barca y lo que les dice es, pasemos al otro lado. Pasar al otro lado, ¿qué significa? ¿Para qué hay que pasar al otro lado? Pasar al otro lado significa un tiempo de transición, significa que es un tiempo de cambio. Y yo creo que estamos en eso, estamos viviendo un tiempo de cambio.
con todas estas circunstancias que estamos viviendo. Y es lo que el Señor nos está diciendo hoy, que el Señor nos está diciendo, y es: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado, como le dijo a los discípulos. Ellos van allí en la barca con Jesús. Ellos están pasando al otro lado y todo está tranquilo. No hay ningún tipo de problema hasta que en ese momento aparece una tormenta que pone en peligro sus vidas. Ellos no esperaban esta tormenta. Ellos se suben en la barca con Jesús, ellos van allí con Él. Jesús les dice: quiero que pasemos al otro lado. Todo está tranquilo y de un momento a otro se viene una gran tormenta, dice la palabra de Dios. Ellos no esperaban en sus vidas que en ese momento viniera este fuerte viento, esta tormenta, y pusiera en peligro sus vidas. Y yo creo que es una aplicación que podemos hacer a lo que estamos viviendo hoy también nosotros. Nosotros estamos viviendo una vida tranquila, de pronto no teníamos ningún problema. Los problemas comunes de la vida, no pensábamos que íbamos a tener esta situación. No pensábamos que íbamos a estar encerrados, que íbamos a estar como cautivos, porque esa es la palabra. Estamos como cautivos en nuestras casas y no pensábamos que íbamos a vivir esta circunstancia. Estábamos viviendo tranquilamente y todo esto se ha convertido en una tormenta que ha venido a golpear fuertemente nuestra vida. Y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué sucedió esto? Todo esto sucedió para traer cambios a nuestras vidas. Lo que sucedió con los discípulos en esa barca sucedió para que viniera cambios en la vida de ellos. Y lo que está sucediendo hoy es para que puedan haber cambios en nuestra vida. Todo esto está sucediendo para que lleguen transformaciones, cambios en el corazón de las personas. Creo que estábamos viviendo una vida demasiado tranquila. Creo que estábamos allí sobre esa barca, pero ni siquiera sabíamos para dónde íbamos. No sabíamos ni siquiera cuál era el rumbo. Y Dios quiere que tengamos cambios que puedan transformar verdaderamente nuestro caminar. Pero para que esto suceda, para que puedan haber cambios, para que podamos transformar nuestras vidas, es necesario las tormentas. Es necesario esas situaciones que hay veces están fuera de nuestro control. En ese momento, esta tormenta está fuera del control de los discípulos del Señor. Y en este momento, esta tormenta que está golpeando nuestras vidas, nuestros hogares y nuestra nación está fuera de nuestro control. Y cuando esto viene a nosotros, estas cosas duelen, nos hacen sentir desesperación, nos hacen sentir miedo y nos hacen sentir angustia. Pero una cosa es necesaria y es confiar en Dios. Él es el que dijo, venga, vamos y pasemos al otro lado. Él fue el que reunió a sus discípulos, los subió a la barca y les dijo: vengan y pasemos al otro lado. Y es Jesucristo que nos está diciendo hoy, a ti, a mí, a cada uno de nosotros, nos está diciendo: vengan, yo quiero que pasemos al otro lado. Yo quiero que vengan conmigo, yo quiero que se suban a la barca conmigo. En el versículo 36 dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él allí otras barcas. No solamente era la barca de los discípulos donde estaba Jesús, no. Dice la historia que allí habían otras barcas, pero solamente en la barca de Jesús tenía un rumbo fijo. Él le dijo: vamos y pasemos al otro lado. Yo quiero decirle algo hoy a usted que me está oyendo, a la iglesia y a todo aquel que me esté escuchando hoy, que me esté viendo. Esto no se trata de religión. Y esto no se trata de religiones, porque ninguna religión te va a salvar. Ninguna religión te va a llevar al otro lado. Solo Jesús. Solo la barca donde está Jesús con sus discípulos es la que nos va a permitir ir al otro lado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6,
Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No son muchos los caminos, no son muchas las verdades y no son muchas las vidas que te llevarán al otro lado. No. El Señor fue muy claro al decir: es un solo camino, es una sola verdad y es una sola vida y nada más. Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida y se llama Jesucristo. No se trata de religiones, esto no se trata de nada, de creencias fuera de la palabra de Dios, de cosas a las cuales nos aferramos, pero cosas que no nos llevan a ningún lado. Solamente Jesús nos lleva a una vida eterna, nos lleva a la salvación y nos lleva a su presencia. Pero eso solamente sucede cuando yo me subo a la barca. Y subirme a la barca significa poderle entregar mi vida al Señor, poderle entregar todo mi ser al Señor, entregarle el control de toda mi vida a Él. No hay nadie, y ni ha existido absolutamente nadie que haya podido hacer lo que hizo Jesús para darnos salvación. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Nadie viene al Padre si no es por su Hijo amado, quien dio la vida por nosotros en una cruz y resucitó para darnos vida juntamente con Él. Nada más. ¿Por qué se afectó la fe de los discípulos allí en la barca? Porque cuando vinieron los discípulos van en la barca, ellos van tranquilos, y cuando se desata la tormenta y comienza a golpear tan fuerte, dice allí la palabra de Dios que se levantó una gran tempestad de viento, aunque las olas entraban dentro de la barca. Y la fe de los discípulos se afectó. La fe de los discípulos fue puesta a prueba en ese momento, como la fe de nosotros que está siendo puesta a prueba en este momento. Pero la fe de los discípulos se afectó porque vieron a Jesús dormido. Fue algo que les impactó a ellos. Ver esa tormenta y ir a buscar al Señor y encontrarlo dormido. Que Jesús estuviera dormido, escuche bien, no significaba que no estuviera con ellos. El clamor de los discípulos en ese momento de la tormenta fue un clamor acompañado de desesperación. En cambio, nosotros hoy necesitamos tener un clamor acompañado de fe, no acompañado de desesperación. Necesitamos un clamor acompañado de fe. No importa lo grande de la tormenta, lo que verdaderamente importa es que Jesús está con nosotros. No importaba la tormenta tan fuerte que estaba golpeando la barca de los discípulos. Lo que verdaderamente importaba era que Jesús estaba dentro de esa barca con ellos. Y mientras nosotros tengamos a Jesús en nuestras vidas, no es necesario saber si está dormido o si está despierto, porque nuestra parte es tener convicción que podemos pasar al otro lado, porque estamos en la barca que no se hunde. Estamos en la barca que no se hunde. Los discípulos estaban en la barca correcta. El mensaje, la palabra de Dios dice que ahí habían varias barcas. Habían muchas barcas, porque lo dice el versículo 36, que con él habían otras barcas, pero la barca correcta era la barca donde estaba Jesús. Y de pronto hemos estado en la barca equivocada. De pronto hemos estado andando en el mar de la comodidad. Hemos estado andando en el mar de la tranquilidad. Hemos estado descansando en el mar de las cosas materiales. Hemos estado andando en el mar de las cosas que nos generan seguridad. Pero esa barca es una barca que se puede hundir fácilmente porque no tiene a Jesús.
La barca que no se hunde es la que lleva a Jesús. No importa si va dormido, no importa cómo vaya, pero ahí va el Señor. Y mientras tengamos a Jesús en nuestras vidas, no es necesario tener desesperación en medio de nosotros. Quiero decirle hoy a la iglesia de Cristo y quiero decirle a toda persona que me está escuchando hoy que Jesús no se ha bajado de la barca, que en medio de esta tormenta Jesús está en la barca de aquellos que creen en Él, que en medio de esta tormenta Jesús está allí en la barca con nosotros. Eso es el mensaje que le quiero dar hoy a la iglesia. No solamente al Centro Cristiano de Alabanza y Oración de Río Negro. No, es a la iglesia de Cristo alrededor de nuestra nación, a la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Le digo, vamos en la barca correcta. La barca no se hunde mientras Jesús esté en medio de ella. Y quiero invitar a aquellos que han estado en barcas equivocadas, que empecemos a subirnos en la barca que es, en la barca del Señor. No quiere decir que no vengan tormentas. La tormenta también vino sobre la barca de Jesús, pero la barca de Jesús no se hunde. Esa es la diferencia. ¿Cuántas barcas se han hundido? Cuando vemos hoy personas desesperadas, cuando vemos hoy personas angustiadas, cuando vemos hoy personas llenas de temor porque están pensando que van a perder sus cosas, el fruto de su trabajo, porque van a perder sus vidas, su familia. Es porque hemos estado en la barca equivocada. Jesús no está dormido, Él está actuando para que nuestra vida pueda ser transformada y pueda ser cambiada. Jesús está actuando. Quiero decirle a aquellos que creen que hay muchos caminos, quiero hablarle a aquellos que creen que hay muchas verdades y quiero hablarle a aquellos que creen que hay muchas vidas, que solamente hay una barca que te puede llevar al otro lado y que esa barca es donde está aquel que un día dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia dice que habían otras barcas allí con él, pero solo en una estaba el Señor. Cuando los problemas los podemos ver a lo lejos, confiar en Dios es fácil. Cuando vemos que los truenos y las tormentas se ven en el horizonte, pero muchas veces ni las alcanzamos a oír, en ese momento confiar en Dios es fácil. Cuando las aguas están tranquilas, cuando todo marcha tranquilo, creemos que podemos estar en cualquier barca. Pero déjame decirte que hoy con esta enseñanza, con esta circunstancia que estamos viviendo, el Señor nos está diciendo: no es en cualquier barca, es en la que yo estoy. Allí esa es la barca que te va a poder llevar al otro lado. Me impacta mucho y es de lo que más me gusta de esta historia, es el desafío que el Señor le hace a sus discípulos antes de partir. El desafío cuando están allí, no han partido todavía, están subiendo a la barca y el Señor les dice: pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Y yo creo que ese es el desafío que el Señor nos hizo a nosotros un día, cuando lo recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El día que usted le permitió a Dios entrar a su corazón y que gobernara sobre su vida, sobre su familia y sobre todo su ser. Escúcheme muy bien, fue el día en que Jesús le dijo: ven, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y yo creo que es hora de que lo hagamos. Si no lo has hecho, es hora de que tomes una decisión de decir: me subo a la barca correcta o me voy a bajar de la barca. Conocemos la historia de esa barca. Esa barca no se hundió. El mar y el viento se calmaron, dice la palabra de Dios. Y que en el momento preciso actuó Jesús. Fue en el momento preciso. Esto no se trataba si estaba dormido o no estaba dormido. Fue el momento preciso en que el Señor se levantó y reprendió esa tormenta.
Y yo sé que vendrá en ese tiempo preciso. Yo sé que Dios se levantará. Yo sé que Jesucristo se levantará de nuestra barca. Porque hoy estamos sintiendo esas tormentas. Hoy, esta mañana, decían que ya hubo la primera persona que murió. Pero sabe una cosa, pueden venir aún más malas noticias, posiblemente, pero nosotros permanecemos firmes. La tormenta puede golpear, el agua puede empezar a meterse en la barca, escúcheme muy bien, pero así y todo, yo sé que Jesús va a actuar. Yo sé que Jesús se va a levantar para que podamos pasar al otro lado. Es lo que yo quiero que usted entienda hoy. Es lo que Dios quiere. Si usted resiste, si resistimos, si estamos juntos, si creemos, nosotros vamos a poder pasar al otro lado. El mismo Jesús que iba en esa barca es el mismo Jesús que va con nosotros hoy en medio de nuestra nación, en medio de nuestro país, en medio de nuestra iglesia. Ese es el mismo Jesús que hace más de 2000 años iba en esa barca, es el mismo Jesús que ahora va con nosotros en medio de la prueba y en medio de esta circunstancia. Dios va a actuar, pero usted y yo tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La responsabilidad de hacer un cambio. El Señor, cuando calla y enmudece la tormenta, en el versículo 39 dice que el Señor se levantó. El Señor se paró, reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Vino la paz, vino la tranquilidad. El Señor habló, escuche bien, el Señor habló. Pero luego el Señor le habló a ellos y les dijo: temor, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? El clamor de nosotros hoy no debe ser un clamor de desesperación. El clamor de nosotros hoy debe ser un clamor de fe, como lo estamos haciendo desde anoche. Sé que muchos anoche, a las 7 de la noche, estábamos orando, y lo vamos a hacer también hoy. Esta noche nos volvemos a reunir. Es la invitación que le hago a la iglesia y aún a todo el que me esté escuchando. Hoy deje todo lo que está haciendo, pare lo que esté haciendo, y a las 7 de la noche reúnase allí con los que más pueda, sea su familia o usted, pero hágalo. Intercedamos, oremos, clamemos, pero escuche bien, no clamemos con desesperación, clamemos con fe. Clamemos sabiendo de que vamos en la barca correcta, que vamos en la barca donde está Jesús. Dios va a actuar, pero usted y yo tenemos esa responsabilidad. Si queremos pasar al otro lado, tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Nos hemos preocupado por tener provisión en nuestros hogares. He visto cómo la gente va, compra víveres, se está provisionando de muchas cosas, ha salido a comprar víveres, comida para tener en nuestras casas. Bueno, y todo eso está bien, ¿cierto? Hay que ser precavidos, tenemos que tener alimento para todos estos días, porque sabe una cosa, estamos entrando a la tormenta. Estamos entrando a la tormenta. Yo creo que lo fuerte de la tormenta todavía no ha llegado, pero no podemos tener temor, porque si Jesús va en nuestra barca, podemos enfrentar esa tormenta. Y he visto cómo la gente se ha provisto de cosas, y como le digo, eso está bien. Preocuparnos por la provisión está muy bien, pero también hay provisión de Dios para todos estos días en tu casa. Tenemos la provisión de Dios, así como has comprado alimento, así como has comprado víveres, también estás con la provisión de Dios en tu hogar. Hay que estar allí, unidos en oración, pegados a la palabra de Dios, tener fe en Dios en los momentos más complicados de nuestra vida es la principal provisión que necesitamos hoy en nuestros hogares. Creo que es el tiempo del arrepentimiento. Cuando Jesús empezó a hacer su ministerio, las primeras palabras del Señor fueron: arrepiéntanse
porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el arrepentimiento al que estaba llamando Jesús era un arrepentimiento no de obras, no de lo que habías hecho equivocadamente, no. La palabra allí arrepentimiento de parte del Señor era: cambie su estilo de vida, cambie su forma de vivir, cambie su forma de hablar, cambie su forma de hacer las cosas. Eso es cambiar de barca. Si estás en la barca equivocada y te quieres subir a la barca donde va Jesús, entonces es el tiempo del arrepentimiento. Porque como en la época de Jesús, cuando Jesús empezó su ministerio, yo creo que es un llamado que Él está haciendo hoy y que nos está diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese arrepentimiento es: evalúe su vida, mire qué es lo que está haciendo equivocadamente, qué es lo que hay que cambiar. Porque cuando venga la calma, cuando Jesús se levante, porque Él se va a levantar de esa barca, Él va a reprender todo lo que estamos viviendo en esta tormenta, entonces tenemos que hacerlo. A los varones que me están escuchando allí, a esos varones, levántese en su hogar, levántese varón. Usted está llamado a ser un hombre de oración, a ser el sacerdote de su casa, un hombre que imprima esperanza, que imprima fuerza, porque su familia lo necesita, sus hijos lo necesitan, su esposa lo necesita, la iglesia también lo necesita. Es el tiempo de que los varones se levanten, de que estos hombres de Dios y hombres de fe se levanten en este tiempo. Creo que es tiempo, es el tiempo en que el Señor dice: basta ya más de dormir, basta más de estar tranquilos, pasemos al otro lado. Le digo a esos varones, a esos padres, a esos esposos, hoy les estoy diciendo, a esos hijos les estoy diciendo que Jesús está diciendo: hoy pasemos al otro lado. Es el mensaje que quería traerles en esta mañana. Que el Señor hoy nos está diciendo: pasemos al otro lado. Pero pasar al otro lado tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Que hay que enfrentar una tormenta. Ya salimos con el Señor, estamos en la tormenta, pero vamos a ir al otro lado. Pero solamente se va a ir al otro lado, escuche bien, no solamente en la barca correcta. Se va a ir al otro lado cuando verdaderamente tomemos decisiones. Cuando salgamos de todo esto, usted tiene que empezar a pensar. Estos días yo creo que nos van a servir para pensar: cuando salga de esto, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a continuar en la barca equivocada o voy a empezar a vivir una vida diferente? Creo que para los discípulos hace 2000 años, cuando se subieron a esa barca, venía un cambio de vida, una transición. Y para nosotros también hoy, todo esto nos tiene que llevar a un cambio y a una transición en medio de nuestras vidas. Iglesia, sigamos orando juntos, sigámonos acompañando en oración. Quiero mandar un mensaje a cada siervo de Dios. Esto no es fácil. No vayan a creer que pararme aquí, predicar cuando tengo un pueblo que no lo tengo cerca de mí. Están cerca de mi corazón, pero no tenerlos aquí no es fácil. No es fácil. Pero bueno, estamos en una cautividad, ¿no? Esta mañana leía la Biblia, estaba hablando estudiando acerca de la cautividad. Y estamos como cautivos, ¿cierto? Pero son los propósitos de Dios. Son los propósitos de Dios. Porque Dios hoy nos diciendo: pasemos al lado. Y es el mensaje que darle hoy a la iglesia y todo aquel que me escucha. Si quieres pasar al otro lado, tienes que subirte en la barca correcta, tienes que empezar a hacer cambios en tu vida, tienes que dejar que las manos del Señor, como ese alfarero, y tú como barro, Él pueda moldearte, Él pueda hacerte, Él pueda hacer grandes cosas para con nuestra vida. Que Dios guarde, que Dios proteja esta nación, que Dios guarde la iglesia, que Dios guarde a cada siervo de Dios, que no bajemos nuestros brazos, que sigamos predicando la palabra de Dios, que sigamos allí fortaleciéndolos. Y quiero hacer un llamado hoy a la iglesia, quiero hacer un llamado al ministerio donde Dios me ha colocado, y es que a pesar de que no estamos juntos, estemos allí unidos en oración, estemos allí ayudándonos los unos a los otros. Llame a su hermano en la fe, pregúntele cómo está, pregúntele qué necesita, en qué le puede ayudar. Sé que podemos hacer muchas cosas juntos,
Pero hoy es cuando la iglesia verdaderamente se debe de notar. Hoy es cuando la iglesia verdaderamente tiene que mostrarle al mundo que estamos en la barca correcta, que Jesús está con nosotros y que queremos pasar al otro lado. Que queremos pasar al otro lado. Le invito para que oremos. Le invito que allí donde usted esté cierre sus ojos por un momento y le dé gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tenerme esta mañana, Señor, delante de ti, por el alimento, Señor, que nos estás dando hoy. Señor, Señor del cielo, que tú envías hoy, maravilloso Dios. Señor, que tú seas la provisión en muchos hogares hoy. Que tú seas esa provisión que hoy están necesitando familias, que están necesitando corazones, Señor, fuertemente. Señor, porque así como nos proveemos para alimentarnos en lo físico, debemos de proveernos para alimentarnos en lo espiritual, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza, Señor. A ti te bendecimos hoy, maravilloso Dios. Permítenos caminar contigo, Señor, dejando que tú nos guíes, Señor, paso a paso en medio de esta tormenta, Señor. Te agradecemos, maravilloso Dios, por cada bendición que hemos encontrado, Señor. Hoy yo quiero que con fe cierres allí tus ojos por un momento y solamente repitas después de mí, diciendo: Señor Jesucristo, yo hoy te necesito. Yo hoy tengo hambre y tengo sed de ti. Yo hoy quiero subirme, Señor, a la barca donde tú estás, maravilloso Padre. Yo quiero que hoy me limpies, Señor, de todo pecado, Señor. Yo quiero que hoy restaures mi vida, porque tú dices que eres el único camino, la única verdad y la única vida, Señor. Y porque nadie va al Padre si no es por ti. Dile: yo quiero ir hoy a mi Padre, quiero restaurar mi vida con el Padre. Yo quiero que hagas de mí a partir de hoy una persona diferente, Señor. Yo quiero que bendigas mi vida, maravilloso Dios. Bendice a tu iglesia, Señor. Acompáñalos a cada hogar, a cada familia. Bendecimos, Señor, esta tierra. Bendecimos esta nación en el nombre de Cristo Jesús. Señor, desde La Guajira, Señor, hasta Ipiales, hasta Pasto, hasta el Amazonas, Señor. Señor, que la sangre preciosa de Cristo Jesús cubra toda nuestra nación. Cubra toda nuestra nación. Nuestra nación sea bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Estaremos aquí orando. Estaremos, Señor, alabándote y adorándote cada día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Iglesia, no olvide estar hoy a las 7 de la noche y mañana lunes también, en tiempo de oración a las 7, como cadena de oración estaremos allí unidos. Saque un tiempo, pueden ser 20 minutos, media hora, 40 minutos. Es simplemente que a las 7 estemos allí unidos, orando y clamando, pero no clamando con desesperación. Pídale eso al Señor. Vamos a clamar con fe. Vamos a clamar con fe, no con desesperación. Y yo sé algo importante, que cuando leía yo este mensaje para compartirles, Jesús nos quiere llevar al otro lado.